Bueno, mi presentación va a ser básicamente un poco recorrer el movimiento de los derechos de la naturaleza, luego hacer un poco un recorrido cómo se ha ido produciendo más concretamente el reconocimiento del derecho de los ríos, la propuesta de Erlo Center acerca de la Declaración Universal del Derecho de los Ríos, y luego me gustaría cómo reflexionar un poco en términos jurídicos acerca de esta pregunta que se plantea hoy acerca de si el derecho humano al agua y el derecho de los ríos compiten o son complementarios, que me parece bastante interesante esta pregunta porque en algunos casos en los que he trabajado específicamente en algunos amicus o amigos de la Corte, se ha planteado un poco esta disyuntiva en cierto punto o artificialmente se ha planteado esta disyuntiva y me gustaría como que la pudiéramos revisar de algún modo. Son otros temas, sí que va a ser un recorrido un poco, no sé si superficial, pero sí un poco rápido acerca de ellos para que tengamos como una visión, una visión, un overview acerca de estos temas. Bueno, el contexto en el que podemos hablar hoy en día de la ley de la tierra o los derechos de la naturaleza parte de la base en que nos encontramos como sociedad, como planeta, en una crisis medioambiental sin precedentes. Nuestros ecosistemas terrestres, oceánicos y de agua dulce se encuentran en declive. En el último informe del 2019 de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, la verdad es que los resultados son bastante alarmantes. Se señala que los ecosistemas, las especies, las poblaciones silvestres, las variedades locales y las clases de plantas, animales domesticados se encuentran o reducidos o deteriorados o desapareciendo. O sea, la verdad es que no hay buenas noticias y se señala que esta pérdida es un resultado directo de la actividad humana, lo cual no es ninguna novedad y constituye una amenaza directa para el bienestar humano y de todas las regiones del mundo. Es decir, es un fenómeno completamente global y no hay buenas noticias. O sea, o está reducido, deteriorado o desapareciendo. Esas son el diagnóstico. ¿Ok? Y la crisis climática en números es solamente una visión muy genérica, podemos hablar más alrededor de esto, pero es solamente un contexto. Se dice que alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran en peligro de extinción. La abundancia promedio de especies nativas en la mayoría de los hábitats terrestres ha disminuido. Más del 40% de las especies de anfibios se encuentran amenazados, más del 33% de los corales de arrecife están amenazados, más de un tercio de todos los mamíferos marinos se encuentran amenazados y alrededor de un 10% de los insectos. Siendo que no se sabe, no se tiene mucha información acerca de los insectos, es un aproximado. Eh, bueno, hay muchas razones por las cuales nos encontramos en esta situación. Yo voy a hablar específicamente acerca de la jurídica. Normalmente y tradicionalmente nos hemos aproximado a nuestros recursos naturales a través de una visión antropocéntrica, es decir, nos hemos centrado en nuestras necesidades como seres humanos, y nos hemos aproximado jurídicamente a los recursos naturales a través del derecho de propiedad. Es decir, nosotros consideramos que la naturaleza es un objeto y tenemos que la naturaleza como un ser inanimado en donde no posee, no tiene derechos ni posee voz, es decir, no le reconoce, es como un ser inerte que no tiene derecho a hablar ni a ser escuchada, y nosotros tenemos facultades ilimitadas de uso, goce y disposición sobre ella, que es como se define normalmente el derecho a propiedad. Por supuesto que esto no es absolutamente así en términos de derecho ambiental, actualmente se reconocen límites, pero siendo que a la base se encuentra el derecho de propiedad, podemos decir que más o menos podemos hablar que hay un uso, goce y disposición de carácter ilimitada hasta bastante reciente. Obviamente hay zonas protegidas, hay límites actualmente, pero podemos decir que son límites que son bastante débiles, por algo no encontramos en el punto en que nos encontramos hoy.
¿ok? Bueno, en este contexto surge la posibilidad, o ha surgido la posibilidad de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho. Y el principal objetivo es, por supuesto, como principal objetivo, ponerle límite al comportamiento humano. Cuando se habla de que el principal objetivo es reconocer derecho a la naturaleza, realmente lo que queremos hacer es como cambiar el comportamiento de nosotros mismos, porque el derecho es para regular nuestro comportamiento, la naturaleza va a seguir comportándose como se comporta, lo que nosotros queremos es que nosotros cambiemos nuestro comportamiento respecto a la naturaleza, ¿ok? Y básicamente que transformemos nuestro modelo de un modelo más bien antropocéntrico a uno ecocéntrico, en donde consideremos las necesidades de la naturaleza y consideremos la salud y el bienestar de la naturaleza. Y en este modelo pasaría a la naturaleza a ser una entidad legal, un sujeto de derecho, y se le reconocería una capacidad de goce de sus derechos, y se le reconocería una capacidad de ejercer sus derechos en corte, para lo cual necesitaría ser representada por representantes jurídicos, como por ejemplo actuarían personas incapaces como seres humanos que son incapaces, que no pueden actuar por sí mismos, serían los representantes de la naturaleza, que en el derecho comparado se han llamado guardianes. ¿Okay? El fundamento jurídico, bueno, como los derechos humanos se entiende que provienen de forma inherente de la naturaleza, se entiende que el fundamento jurídico de los derechos de naturaleza emanan de su propia naturaleza y son derechos inherentes, pero también tienen un componente muy importante, las tradiciones de los pueblos originales. En general, los pueblos originales tienen un vínculo muy fuerte con la naturaleza, y bueno, aquí puse dos ejemplos, como el pueblo de Colombia, el pueblo Coyi, que habla de la Gran Madre o Aluna, y en Ecuador se habla del bosque vivo, pero en verdad solamente esos son dos ejemplos, porque en casi todas las culturas en donde se encuentran los pueblos originarios, ellos tienen una relación en donde la naturaleza ha sido personificada o caracterizada, por lo tanto se le ha reconocido una cierta personificación, un reconocimiento de algún modo como una persona, por lo tanto es parte de sus usos, costumbres o tradiciones, también vinculados con sus religiones o un vínculo sagrado con la naturaleza. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, se reconocen derechos, es decir, tradicionalmente se le entiende el derecho a existir, prosperar y evolucionar, lo cual permitiría ocuparse de su salud y bienestar. También al reconocer derechos se reconocen ciertos principios, como el indubio pro natura, precaución, otros principios como son Ecuador reconoció el buen vivir, por ejemplo, que permiten corregir los vacíos en nuestras legislaciones. Además, permite reconocer que somos todos parte de una unidad y respetar en el fondo los límites naturales de la naturaleza. Bueno, bueno, perdón, creo que me salté una... bueno, una de las... el reconocimiento de los derechos de la naturaleza no ha sido un reconocimiento unitario. Se han reconocido, uno de los hitos mayores en el reconocimiento de la naturaleza fue el reconocimiento de la Constitución de Ecuador, que quizás ha sido el hito más importante. Sin embargo, el reconocimiento de Ecuador ha sido el culmine de un trabajo que ha venido desarrollándose aproximadamente de los años 70 por muchísimos pensadores, filósofos que partieron aproximadamente en los años 70 tratando de rescatar esta filosofía de los pueblos indígenas.
indígena, ¿ok? Pero esto no ha decantado de la misma forma en todas las legislaciones y ha existido una diversidad en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, tenemos que ciertos grupos de países han decidido hacer un reconocimiento constitucional, como es en el caso de Ecuador. Ecuador decide, y es quizá el país que ha desafiado más el orden tradicional en términos de derecho constitucional y en términos de tradición jurídica, ha sido Ecuador, en donde hace un reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, reconoce explícitamente derechos, derecho a existir, persistir, mantener, regenerar sus sitios, estructuras vitales y procesos evolutivos, reconoce el derecho a la restauración y reconoce principios constitucionales, lo que hace que la protección en términos de derecho a la naturaleza sea muy fuerte en Ecuador. Y además todo un trabajo de la legislación secundaria. Tenemos que la Ciudad de México y el Estado de Colima y el Estado de Guerrero también hacen un reconocimiento. Su reconocimiento tiende a ser más débil, primero porque son constituciones estatales, pero también porque no concretan derechos precisos, sino que son más genéricos su reconocimiento. Otro decantamiento ha sido, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que es un reconocimiento en términos legales, también establece derechos concretos a la vida, a la diversidad, al agua, a la restauración, a vivir libre de contaminación, etcétera, pero son en términos legales. Estados Unidos también hace un reconocimiento en diferentes estados, pero también un reconocimiento mucho más genérico y también a través de, no, a través de municipios, legislaciones municipales. Otros estados han hecho reconocimientos no genéricos a la naturaleza, sino a ciertas entidades naturales, ya sea reconocimientos legales, como en el caso de New Zealand, al río Wanganui o al Parque Nacional, un parque nacional, o en Australia el río Yarra. También ha existido reconocimientos jurisprudenciales, por ejemplo en Colombia al río Atrato, a la Amazonía y a múltiples otras entidades naturales. En Colombia han existido muchas sentencias posteriores a esa, en India a los ríos Ganges y Yamuna, y a otros también ha existido en Bangladesh. Y en estos casos precisos solo existió reconocimiento jurisprudencial, no hay un reconocimiento legal ni constitucional. Eso es importante decirlo, ha sido una creación jurídica a partir de ciertos, o una interpretación jurídica de las normas constitucionales. Una interpretación bastante amplia y bastante como vanguardista, la verdad. Con respecto a los derechos de los ríos, como hemos visto en Nueva Zelanda, Colombia y India a través del río Ganges y Yamuna, han sido quizás los íconos del reconocimiento de los derechos de los ríos. Con respecto a los derechos de la naturaleza, los ríos es quizás quienes han tenido mayor reconocimiento legal y mayor progreso en el reconocimiento de la naturaleza. ¿Por qué? Quizás porque son más, bueno, porque tienen una gran relevancia en la vida de los seres humanos. Los ríos cumplen servicios ecosistémicos muy importantes. Hay comunidades que viven alrededor de los ríos. La contaminación de los ríos priva de derecho humano al agua, los priva de derecho a la alimentación. Es más fácil también protegerlos, por ejemplo, en contraste con un océano, que es mucho más difícil acceder a su protección. Además, el reconocimiento de Nueva Zelanda y una legislación muy rica y muy pensada y con muchos instrumentos jurídicos, quizás sirvió de modelo para muchos países, como tomarlo de modelo para reconocer en el caso del Río Atrato y en India, como una forma de tomar esta ley modelo de Nueva Zelanda para reconocer sus propios ríos. Creo que ese ha sido un punto clave para ir avanzando en el reconocimiento de los ríos. Por supuesto existen diferencias. Las similitudes son que en los tres casos reconocen guardianes, lo cual no existen en otras entidades naturales necesariamente.
son diferentes, por cierto. En Nueva Zelanda hay reconocimiento de una ley, en Colombia es jurisprudencial, en el río Ganges es jurisprudencial. Tanto en Nueva Zelanda como en el río Ganges se reconocen todos los derechos y obligaciones que tienen los seres humanos. En el río Atrato se reconocen derechos precisos a protección, conservación, mantenimiento y restauración. Perdón. Ya, creo que muy bien. Yo diría que ya cerráramos, porque ya nos excedimos un poquito ahí en los tiempos. Oh, ok. Lo único que me gustaría, para cerrar, me gustaría abordar brevemente la pregunta acerca de si son complementarios o son competencia. Los ríos, no hay posibilidad de ejercer el derecho humano al agua sin que exista un derecho, una protección a los ríos. El derecho humano el derecho de los ríos es esencialmente proteger la conservación de los ríos, lo cual es la base para ejercer el derecho humano al agua. Son complementarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el puente entre estas dos disciplinas, básicamente a través de la opinión consultiva establecida en el año 2017, en donde dice que las entidades naturales poseen o se les reconoce el derecho a un ambiente sano, con lo cual establece el puente entre el derecho a las entidades naturales como sujeto de derechos y abre la puerta a casi todos los países de Latinoamérica para poder reconocer los derechos de la naturaleza, debido a que todos son parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y esta interpretación es mandatoria, por lo cual creo que es evidente que estas disciplinas no pueden ser competencias, sino que son complementarias, y primero se debe proteger a los ríos para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho humano al agua. Es imposible pensar que estas dos disciplinas pueden o deben competir. Bueno, pues el tema que a mí me toca es derechos humanos y derechos de naturaleza como elementos esenciales de protección de las aguas en México. Y primeramente me gustaría mucho empezar con este concepto importante que es vivir en armonía con la naturaleza. Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, esto en la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río 1992. También contar con enfoques holísticos e integrados del desarrollo sostenible que guíen a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan a desarrollar esfuerzos para restaurar la salud y la integridad de los ecosistemas de la Tierra. Esto fue también en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río +20, titulado El futuro que queremos. Y aquí me gustaría que reflexionáramos justo cuál es el futuro que queremos para nosotros, para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, si no hacemos algo y cambiamos este paradigma. César tocó un punto muy importante que es a nivel legal, a nivel legislativo, cómo es que podemos encontrar esos términos que nos permitan cambiar este paradigma tan importante y tan crucial en estos momentos que estamos viviendo. El status quo del sistema legal mundial, la naturaleza es tratada como propiedad por la ley, como un objeto que se puede usar y explotar, como recurso incluso, ya lo mencionaban en nuestras leyes ambientales. Así que necesitamos cambiar, repito, ese paradigma, ya que pues, los ecosistemas están al borde de la destrucción, ya estamos viviendo las consecuencias graves, estamos atravesando la 6ª extinción masiva de especies, y nosotros también como parte de la naturaleza, que eso también es parte de dar ese cambio de paradigma, considerarnos como parte de la naturaleza, como naturaleza, necesitamos también darnos cuenta que si no hacemos algo vamos a perecer como especie.
Y las leyes ambientales, desafortunadamente, solamente limitan el avance de la degradación ambiental, pero rara vez ayudan a revertir o a rescatar. Esta estrategia de que el que contamina paga, la verdad es que no ha funcionado, porque muchas veces sí, ya hay ríos que han muerto, ecosistemas que se han destruido, especies que se han extinguido. Entonces, por mucho que se pague, pues no hay manera de restaurar, y por eso la importancia de hacer todo esto para proteger, preservar y restaurar la naturaleza, y en este caso los ríos. Bueno, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, ya lo dijo Constancia, son complementarios, están interrelacionados. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU encontró que la degradación ambiental impacta el goce efectivo de todos los derechos humanos de forma directa e indirectamente. Un mundo natural sano proporciona seguridad alimentaria, salud humana, medicinas, bienestar, aire limpio y agua, una realización cultural y espiritual, y también contribuye directamente a los medios de subsistencia de las personas. La degradación de los ecosistemas ha sido evaluada como una amenaza para garantizar el agua para el 80% de la población mundial. El derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida sana con dignidad humana. Es un prerequisito para la realización de todos los demás derechos humanos. Sin un futuro hídrico seguro, la humanidad está en grave peligro, y sin derechos de la naturaleza no podremos garantizar los derechos humanos. El derecho humano al agua, el derecho humano a un medio ambiente sano y el resto de derechos. Y algo que me gustaría aquí mencionar son los acuerdos internacionales que nuestro país, México, ha firmado, ha ratificado. Por ejemplo, este Acuerdo Regional de Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, que entre sus objetivos está garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Esto fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río +20. Y bueno, aquí dice acceso a la justicia en asuntos ambientales. Una de las razones por las cuales se ratificó este acuerdo fue por los asesinatos de defensores de derechos humanos y defensores de la naturaleza. México, a nivel Latinoamérica, por cierto, Latinoamérica es la región más letal de asesinatos de estos defensores, y nosotros como México estamos en el tercer lugar después de Colombia, Honduras, después seguimos nosotros y después Brasil, con 23 asesinatos en 2019, según el último registro. Y bueno, México está en estrés hídrico, estamos en estrés hídrico. Estudios publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se ha informado que México tiene altos niveles de estrés hídrico, aridez, deforestación y bajo carbono orgánico en el suelo como principales factores de degradación ambiental. De estos datos, nuestro país es el segundo de la región que presenta el mayor índice de estrés hídrico, estando por debajo de Chile. Imaginen que Chile, la mayoría de sus fuentes hídricas están privatizadas. Y nosotros pues no estamos muy allá de toda esta situación de estrés hídrico, aunque no tenemos todas nuestras fuentes privatizadas, pero pues sí estamos viendo un problema terrible. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen. Esto es el río Magdalena, el último río de la Ciudad de México vivo que existe. Anteriormente, a principios del siglo pasado, había mucho más ríos, y ahora pues ya no hay. De hecho, lo único que tenemos para resiliencia de la Ciudad de México es el río Magdalena y los humedales de Xochimilco, y es importante reconocer los beneficios que nos da la naturaleza. No son servicios, son beneficios. La naturaleza no sirve al hombre, nosotros nos beneficiamos de la naturaleza. Y bueno, los desafíos de tema agua en México, ya sabemos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la escasez de agua superficial, el desperdicio tan terrible que existe, la falta de cultura de agua, la educación ambiental, la falta de conciencia social. No puede haber justicia ambiental si no hay justicia social. Está interrelacionado. También hay una falta de infraestructura adecuada. Desafortunadamente hay infraestructura que sirve, hay otra que no sirve. Incluso hace poco Conagua informó que, por ejemplo, no tienen suficiente presupuesto para hacer revisiones en todas las empresas. También
las plantas de tratamiento, hay más de 800 plantas de tratamiento que no funcionan en México. Todo eso se tiene que revisar y desafortunadamente la falta de recursos y a veces la visión desde el gobierno de no cuidar este tema tan importante para hacer mejoras eficientes, pues es lo que ha creado todos estos problemas. Contaminación, deforestación, cambio climático, ya saben, si se talan árboles no se recargan los mantos acuíferos, el cambio climático, estamos viendo todo lo que pasó en Tabasco con este desbordamiento del río Grijalva, lo que pasó con la hidroeléctrica, no se diga ahora Chiapas, que se desgajó un cerro y eso provocó un tapón en el río y eso está afectando sobre todo a comunidades indígenas. Todo lo que son la gestión de riesgos ante sismos, inundaciones, la pandemia que estamos viviendo, los incendios, las sequías como en Chihuahua y los problemas sociales que ha ocurrido porque pues no ha llovido y no se tiene suficiente agua. Así es que todo eso es importante considerarlo para darnos a la tarea de ver cómo podemos adaptar las leyes para atender estas necesidades tan urgentes. Derechos de la naturaleza en México, un avance importante en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 2013, que fue un precedente, ya que anteriormente era Ley Ambiental del Distrito Federal, se le agregó Protección a la Tierra y el gran avance que tuvo esta modificación a la ley fue reconocer a la tierra como un ente viviente. También un gran avance, el primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra en Ciudad de México en 2016, donde se visibilizó este movimiento internacional que, como dice Constanza, desde los 70 ya se ha venido avanzando. Y eso ha permitido también que hayamos podido lograr la inclusión de los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución de la Ciudad de México en 2017. Hay otros avances en estados como Guerrero en 2014, Colima en 2019, próximamente esperamos en Oaxaca y en Estado de México que se puedan incluir los derechos de la naturaleza en sus constituciones. Y bueno, aquí algo importante, yo sí quiero dejar como las palabras claves, bien lo dijo César, si nosotros no empezamos a cambiar todos esos conceptos para que se pueda reconocer a la naturaleza como un ente sujeto de derechos, no vamos a poder avanzar para poder aplicar estos derechos y estas leyes. Artículo 13, derecho a un medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. Y para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos los ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. Creo que cada vez, a medida que vamos avanzando en esta construcción de leyes, de reformas constitucionales, estamos evolucionando para que, repito, estos conceptos sean más claros y justamente los juristas, los abogados ambientales, pues puedan defender estos derechos. En la Constitución del Estado de Colima, en el artículo 2, toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desarrollo y bienestar. La naturaleza conformada por todos los ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos deberá ser respetada en su existencia, en su restauración y en la regeneración de sus ciclos naturales, así como la conservación de su estructura y funciones ecológicas. De hecho, aquí también se menciona la biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies nativas, que son bienes comunes de interés público, y nuevamente la protección, la preservación, la recuperación y el uso y acceso a ecotecnologías, que aquí también ya menciona. Y bueno, un gran avance que hemos logrado con este trabajo que estamos llevando a cabo en estas semanas. Hemos estado trabajando para esta reforma constitucional en Oaxaca. Y algo que me gustaría mucho nuevamente resaltar es que cada vez vamos evolucionando para que todos estos conceptos queden claros. Toda persona dentro del territorio del Estado tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza
para su desarrollo, salud y bienestar frente a posibles daños ambientales. Las autoridades estatales y municipales en materia administrativa y judicial deberán actuar conforme al principio precautorio. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por las leyes aplicables. La naturaleza conformada por sus elementos, ecosistemas y biodiversidad es un ente colectivo sujeto de derechos y deberá ser respetada en su existencia de forma integral. Los derechos de la naturaleza son a la preservación, a la protección de los elementos que la conforman, a ejercer sus ciclos naturales y vitales y sus funciones ecológicas, a la restauración integral de su equilibrio ecológico y a ser legalmente representada. Estos derechos deberán ser garantizados por las autoridades del Estado de Oaxaca en el ámbito de sus competencias. El Estado deberá garantizar con leyes, políticas y programas un uso sustentable de los beneficios ambientales de la naturaleza, promoviendo siempre la participación y responsabilidad ciudadana y empresarial en la materia, así como el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales. Es muy importante la participación ciudadana, pero también la responsabilidad, y en este caso igualmente la responsabilidad empresarial. Y las iniciativas mexicanas de reconocimiento de los ríos como sujetos de derecho, aquí los derechos fundamentales mínimos de los ríos, que es importante tener presentes, es el derecho al flujo, el derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema, el derecho a estar libre de toda contaminación, el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, el derecho a la biodiversidad nativa, el derecho a la restauración y el derecho a ser representados ante la ley. De hecho, aquí les dejé una imagen de todos los ríos que todavía existen en México. Más del 70% de los ríos en México están contaminados. Incluso hay un gran porcentaje de ríos que han muerto y otras fuentes hídricas. Ley de sustentabilidad hídrica de la Ciudad de México, una propuesta que desafortunadamente no se aprobó la ley, pero que dejo aquí este texto porque también es un avance. Se reconocen los derechos de la naturaleza conformada por todos los ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. Se deberá garantizar la protección, preservación y restauración de los cuerpos de agua y los ecosistemas de la cuenca, entre ellos el libre flujo de los ríos, canales y arroyos, evitar alteraciones nocivas en las relaciones que guardan los cuerpos hídricos con los ecosistemas y la biodiversidad nativa, mantener libres de contaminación los cuerpos de agua y a los ecosistemas, así como conservar, rescatar y rehabilitar las zonas de recarga, tránsito y descarga de agua. Esta última parte es muy importante, repito, porque no hay suficiente recarga de acuíferos. Y bueno, los derechos, me faltaba uno que ahorita ahorita se saltó, pero lo que estamos ahorita haciendo en Oaxaca, que de hecho ya les presenté la propuesta de reforma constitucional que ya entró, ya se presentó, y también estamos trabajando con una ley exclusivamente para los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas. Por último, derechos de los ríos en la práctica, lograr que en México hayan más leyes que reconozcan los derechos de la naturaleza y los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas. ¿Por qué? Porque entre más podamos incluir estos derechos y de que la naturaleza y los ríos y otras fuentes hídricas son sujetos de derechos, mejor vamos a poder defenderlos. Además, crear un cuerpo independiente de tutores legales o guardianes legales que actúen en nombre de la naturaleza, incluidos los ríos y otras fuentes hídricas y los ecosistemas asociados, para que puedan ser representados en los tribunales. Promover nuevas formas en que la gente pueda vivir en armonía con la naturaleza, y una forma de hacerlo es la educación ambiental, incluyendo los derechos de la naturaleza y una cultura del agua. Esto es muy importante, este punto, porque incluso yo les puedo decir también como maestra, como facilitadora, que si no hacemos este cambio de paradigma de una forma integral, no vamos a poder lograr que protejamos, preservemos y restauremos las fuentes hídricas, que como ya lo dijo la ONU, sin agua el resto de los derechos humanos no los vamos a poder garantizar.
sumamente crucial para la vida humana y para la vida de todos los seres vivos. Apoyar que el gobierno federal y gobiernos estatales aprueben leyes históricas del agua al reconocer los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas, nombrar tutores o guardianes legales y tomar medidas firmes para implementar dichos derechos incluidos en los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza es muy amplio, pero de forma muy específica están los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas, y queremos también poderle dar derechos a los bosques, poderle dar derechos a las montañas y hacer este nombramiento de tutores o guardianes legales para que representen a la naturaleza y a los ríos y al resto de estos ecosistemas ante los tribunales, ante la ley. Por último, las conclusiones: los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza están intrínsecamente relacionados. Nuestra salud y bienestar depende de la salud y bienestar de los ecosistemas. Los beneficios ambientales que nos proporcionan son esenciales para la vida entre ellos el agua, y no se podrá garantizar los derechos humanos antes mencionados si no se garantizan los derechos de la naturaleza y más específicamente los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas. Queremos que México sea ejemplo, no nada más para nuestro país, que a medida que vamos avanzando, que más estados quieren incluir en sus leyes estos derechos, sino también queremos avanzar a nivel federal en la nueva Ley General del Agua, en fin, en estas leyes, como también en la Ciudad de México, para esta ley en materia de agua. Queremos seguir avanzando y por eso queremos que todos los que estamos involucrados en este movimiento y que queremos también que esto se pueda aplicar, pues construyamos juntos lo que sería para México y para el resto del continente y del mundo esto tan necesario en estos momentos que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos, doctor Inberbe Flores, gracias. Agradezco también a Claudia Brindis, a Constanza Prieto, a Erlau Center, la invitación para participar en este foro. Quisiera señalar en primer lugar que lo que voy a exponer es la experiencia de un abogado litigante que está tratando con una pequeña asociación civil denominada Litigio Estratégico Indígena, hace poner un granito de arena y por lo menos buscar que los disparos no sean al aire. A través de la herramienta de litigio estratégico hemos tratado de ir focalizando algunos temas, de utilizar las herramientas que la ley nos da, porque la ley solamente es una parte. Podemos tener derechos de los ríos, derechos de la naturaleza, pero como litigantes sabemos que todavía tendremos que justiciabilizar estos derechos. La maravillosa reforma del 10 de junio de 2011 posibilitó, compañeras y compañeros, posibilitó la justiciabilización de derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional. La maravillosa reforma, el rediseño de la nueva ley de amparo, que ya no es tan nueva, de 2013, permitió la justiciabilización de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, posibilitó a través de la herramienta del interés legítimo la posibilidad de que una asociación civil pequeñita en Oaxaca, sin recursos, sin financiamiento, pudiera hacer algo por un río que en la descripción de Andrés García, la descripción que hizo del río Lerma es exactamente la misma descripción del río Salado y Atoyac, de los ríos Salado y Atoyac en Oaxaca, y es exactamente la misma descripción de muchos ríos a lo largo del país. En el año 2014, en esta pequeña asociación civil de abogados indígenas zapotecos y mixtecos en Oaxaca, que tiene como política no recibir ningún tipo de financiamiento, se presentó una estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien nos refirió, y este es un hecho cierto, el río siempre ha estado contaminado, pero lo que nos refirió es que cerca de su escuela, de su universidad, de su campus, llegaba un olor fétido, y que ella caminó hacia el río y entonces percibió que el olor provenía del río precisamente. Cuando nosotros nos presentamos a revisar, a ver, a cerciorarnos
Siempre habíamos escuchado del río, pero nos habíamos acostumbrado a ver a los ríos que circundan la ciudad de Oaxaca como ríos, como albañales, como canales de desagüe. Y las pláticas, las conversaciones que tuvimos con las personas que viven alrededor, pues nos comentaron que hace apenas algunos pocos años ese río era un río maravilloso, con peces, con especies de reptiles, aves, etc. Y la situación del río actualmente está sumamente contaminada y ha perdido su capacidad de depurarse. Por eso decidimos hacer algo con las herramientas del derecho positivo, decidimos avanzar, tratar, pretendimos. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que ordenarle al juez de distrito, al juez primero de distrito del estado de Oaxaca, que admitiera nuestra demanda de amparo. Tuvimos todavía que hacer una lucha para poder, compañeras y compañeros, poder promover una demanda de amparo. Voy a compartir unas diapositivas que espero que ya se estén viendo y comparto rápidamente unas imágenes para que veamos que la situación del río, de los ríos, es exactamente igual a la que comentó el doctor Andrés García. La situación de los ríos no es una situación novedosa, pero decidimos entonces en un primer ejercicio presentar una demanda de amparo porque era lo que tenemos a nuestro alcance. Pensamos en las acciones colectivas, pensamos en convocar a un grupo de personas, 30, que promoviéramos una acción colectiva en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero tuvimos algunas dificultades. Y también pensamos en un juicio de responsabilidad ambiental, que son las acciones que pueden utilizarse en México para la defensa y rescate de los ríos. Y finalmente decidimos utilizar la herramienta más generosa que tenemos en México para justiciabilizar derechos, que es el juicio de amparo. En un primer juicio acudimos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en recurso de revisión en aquellos días, bajo la vigencia de la nueva ley, pues era otro tipo de recursos, pero finalmente nos aceptaron nuestra demanda de amparo y hicimos varios ejercicios de juicios de amparo y finalmente dentro de ese conjunto de piezas desplegadas en un ajedrez, sí, logramos que en el juicio 621/2016, y doy estos datos para que las personas que quieran consultar, quieran hacer acceso a la información pública, puedan tener acceso detallado a todo el procedimiento que tuvimos que seguir. La tarea no fue sencilla, ha sido un litigio muy arduo que empezó en el 2014 con un conjunto de juicios y posteriormente con otro conjunto de juicios en el año 2016. Finalmente, el juzgado primero de distrito del estado de Oaxaca, la jueza Elizabeth Franco Cervantes, emitió la sentencia el 31 de marzo de 2016. El Tribunal Colegiado de Circuito de Acapulco Guerrero confirmó la resolución. Y hubo un momento en que nosotros pedimos el apoyo de la sociedad civil y uno de los artistas más grandes de México, el pintor Francisco Toledo, apoyó nuestra lucha enviando un escrito de amicus curiae al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco Guerrero. Así fue. ¿Dónde nace el río Salado y dónde nace el río Atoyac? Voy a compartir estas diapositivas. Nace el río Salado, que el río Salado y el río Atoyac son dos ríos que hacen una Y, pero que al mismo tiempo, digamos que circundan la ciudad de Oaxaca de Juárez. Nace el río Salado en Coajimoloyas y se junta con el río Atoyac en un municipio de Oaxaca llamado Jojocotlán. El río Atoyac nace en los valles de Etla y a partir de ahí se junta con el río Salado y finalmente llega a desemboca con el nombre de Río Verde en el Océano Pacífico. Pasa por 48 municipios. Los actores involucrados en este amparo específicamente, una persona que vive
en las márgenes del río Atoyac y nosotros tuvimos que acreditar la distancia existente entre la casa de esta persona y el río para poder acreditar el interés legítimo. Nosotros, como litigantes, sufrimos demasiado para acreditar el interés legítimo. Por eso es muy importante que en la ley de los ríos y otras fuentes hídricas del estado de Oaxaca, en la que participa Erlau Center, diputados del Congreso de Oaxaca y litigio estratégico indígena, se reconozca interés legítimo para promover acciones de todo tipo en protección de los ríos en favor de guardianes. Si los guardianes hubiesen existido cuando nosotros promovimos nuestra demanda de amparo, no habríamos sufrido tanto para la acreditación del interés legítimo. Los abogados que intervinieron en el caso, Carlos Morales, Mariana Yáñez, la vicepresidenta, y nuestro amigo Edgar Aldair Pérez Gómez. ¿Quiénes fueron las autoridades responsables en este juicio de amparo? Pues fueron, entre otras, la Secretaría del Medio Ambiente, la Profepa, Conagua, la delegación de Conagua en Oaxaca, el gobernador del estado de Oaxaca y diversas autoridades municipales. ¿Cuál fue el propósito de este litigio? Pues incidir en la creación de leyes y también incidir en la jurisprudencia. Nosotros pensamos que necesitamos una jurisprudencia que le diga a los jueces federales qué es lo que pueden hacer en los temas ambientales. De repente los jueces han sido formados con la visión de que el juicio de amparo solo es de utilidad para la protección de derechos civiles. Pero lo que tenemos que hacer, pues, a partir de la reforma constitucional es ver los derechos desde otra perspectiva. Nosotros pensábamos que el juicio de amparo puede constituirse como un mecanismo para la protección al medio ambiente. Nosotros pretendíamos justiciabilizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y también desde un punto de vista más estratégico construir ciudadanía, porque a través del juicio de amparo las personas promueven y obligan al Estado a que haga lo que debe hacer y no ha hecho, y ha ocasionado esas omisiones, la contaminación de los ríos. El quejoso reclamó a las autoridades, específicamente, la omisión de proteger el derecho humano y de la sociedad de la ciudad de Oaxaca a un medio ambiente sano protegido por la Constitución. Se hizo referencia al artículo 4 constitucional y al 11 del Protocolo de San Salvador, conformando lo que la Suprema Corte llamó en la contradicción de tesis 293/2011, el parámetro de control de regularidad constitucional. Solamente el juicio nos tardamos 3 años. ¿Qué utilizamos? Pues para acreditar que el río está contaminado, que eso se puede percibir a simple vista, documentales, informaciones obtenidas a través de acceso a la información pública. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca nos designó a una visitadora con fe pública y con ella, con una cinta métrica, tuvimos que medir la distancia existente entre la casa de la quejosa y el río. También promovimos previamente, un momento después de que no nos admitieron nuestra demanda de amparo, promovimos un recurso de queja ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte, la segunda sala, revocó el desechamiento y ordenó al juez que admitiera la demanda. Aquí utilizamos nosotros la herramienta del amicus curiae. Nosotros empezamos a buscar a las personas que nos pudieran ayudar a presionar, a hacer presencia ante los tribunales, asociaciones que conocieran la materia, porque nosotros tenemos el perfil de litigio, nosotros somos litigantes.
pero nosotros acudimos a Greenpeace, tuvimos la maravillosa suerte de acercarnos a Arlau Center y fuimos recibidos, acogidos, protegidos. Arlau Center presentó, aquí está Constanza Prieto, y Claudia Brindis presentamos un amicus curiae ante el tribunal colegiado, donde se especificó técnicamente las razones de la contaminación y qué es lo que debe hacerse para restaurar, rescatar los ríos salados de Atoyac. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Gobierno del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados de Oaxaca, presentaron su amicus curiae. Hicimos, ya estoy haciendo referencia aquí a la carta del maestro Francisco Toledo, es una carta bellísima donde le dice al tribunal colegiado: no tenemos tiempo. Yo creo que el título de esa carta debería ser: no tenemos tiempo. Recabamos firmas hace un momento. Un expositor dijo que no bastan leyes, es necesario el litigio, es necesario el activismo, y eso hicimos. Fuimos a recabar firmas, hicimos una pequeña difusión a través de las redes sociales. Un colectivo denominado Huizache en Oaxaca, que es una tienda de artesanías, nos brinda siempre el espacio para difundir estos temas. Nosotros promovimos la demanda de amparo porque necesitábamos hacer algo. No quedarnos en la abstracción, no reflexionar, sino hacer algo por algo que nos permitiera rescatar a los ríos. Nosotros obtuvimos una sentencia y después de que la sentencia fue confirmada, amigas y amigos, empezó el problema más grande. Nosotros tenemos hoy un problema más grande, que es ejecutar esa sentencia de amparo. Nosotros no queremos enmarcar la sentencia de amparo y decir que es un precedente histórico y participar en congresos donde platiquemos sobre la demanda. Nosotros, como abogados zapotecos y zapotecas de Oaxaca, lo que queremos es que se restaure el río y se rescate el río, los ríos. Solamente así nosotros podremos decir que hemos aportado algo, el granito de mostaza bíblico, un poquito, para avanzar en esta situación. Los efectos de la sentencia fueron realizar acciones necesarias para convenir con el gobierno federal a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades del Estado respecto de medidas de protección, específicamente por lo que hace al vertimiento de aguas residuales de los ríos Salado y Atoyac, que afectan a la ciudad de Oaxaca. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia, realizar programas de limpieza a los mencionados ríos y ejecutar la operación y la infraestructura. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto es ejecutar esta sentencia de amparo. En estos momentos estamos en la fase de planeación de la ejecución de la sentencia de amparo. Estamos en estos momentos con esta gran preocupación de cómo vamos a ejecutar esta sentencia de amparo. Las autoridades responsables están planteando sus proyectos de rescate. ¿Qué es lo que debe hacerse? Hemos ya involucrado a 50 autoridades municipales y autoridades estatales y finalmente a veces sentimos que estamos arando en el desierto. Pero no todo está perdido. Pensamos que habremos obtenido un logro si logramos ejecutar la sentencia de amparo. Por eso es el propósito de estar hoy aquí, para decirle a la comunidad que está preocupada por el medio ambiente, por sus ríos, que nosotros hemos avanzado ya un poco, que ya tenemos una sentencia jurisdiccional, una sentencia de amparo que ordena rescatar los ríos. Nosotros venimos a este foro a difundir esto que estamos haciendo, porque si retrotraemos el pequeño avance que tenemos en Oaxaca con esta sentencia que ordena rescatar los ríos, no tendremos instrumento jurisdiccional útil que nos pueda permitir el rescate de ríos en México.
si tenemos leyes, no es suficiente todavía. Tenemos que construir la justiciabilización a través del litigio. Por eso celebro mucho la invitación del Congreso del Estado de Oaxaca y también la invitación de Claudia Brindis y de Constanza Prieto. Heréndira García Flores no anda por aquí, pero ha sido bastante importante su participación, y nuestro amigo Javier, quienes hemos estado trabajando en el proyecto de la Ley de los Ríos de Oaxaca y otras fuentes hídricas, pero no será suficiente todavía. Todavía tenemos que justiciabilizar los derechos que se contengan en las leyes a través de juicios de amparo, acciones colectivas y juicios de responsabilidad ambiental. Si el último reducto de defensa de los ríos, si el último mecanismo de protección de los ríos no funciona, entonces, compañeros, condenaremos a nuestros ríos a la extinción. Muchas gracias. Los saludo con afecto a la doctora Claudia Brindis, al profesor e investigador Rodrigo Gutiérrez, a la profesora Delia Montero, al diputado Max Correa. Agradezco la invitación para participar en este Congreso Internacional, Gestión Nacional y Transfronteriza de las Aguas en México, y si los ríos tuvieran derechos. Es para mí un honor poder compartir con ustedes el trabajo que como diputado de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca estoy realizando con el apoyo de la doctora Claudia Brindis Zavala, Grant Wilson, director ejecutivo y abogado de la organización Earth Law Center, del maestro Carlos Morales Sánchez, presidente del Litigio Estratégico Indígena AC, y de Constanza Prieto, experta de Earth Law Center. Muchas gracias. Quisiera compartir la presentación que trabajamos para este día. Compartir pantalla. ¿Ya está? Bueno, pues en esta propuesta de ley sobre los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas para el estado de Oaxaca, los antecedentes, como ven ustedes, un caso relevante sobre justicia hídrica es la defensa de los ríos Salado, Atoyac, en el estado de Oaxaca. Mediante la sentencia dictada en el juicio de amparo tramitado por la organización no gubernamental Litigio Estratégico, al cual agradezco a todos los elementos que la integran, que es un precedente muy importante al ordenar las autoridades federales, estatales y municipales, que serán las responsables al coordinarse para restaurar ecológicamente, sanear los ríos e implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia. Esta sentencia fue la que me motivó a trabajar en favor del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Primero, es una propuesta de reforma constitucional, misma que ya fue presentada ante el Pleno Legislativo del Congreso de Oaxaca, y actualmente estamos trabajando en la propuesta de la ley secundaria. Continúo con la presentación. Si me permiten. Esta iniciativa de reforma constitucional se propone reformar el párrafo 39 y se adicionan diversos párrafos al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, donde pues se reconoce que la naturaleza está conformada por sus elementos, ecosistemas y biodiversidad. Esto quiere decir que la naturaleza es parte del medio ambiente donde se desarrolla la vida
en todas sus expresiones, incluida la humana, por supuesto. La biodiversidad está integrada por especies de fauna, animal y vegetal, que a su vez son parte de los ecosistemas como bosques, selvas, sistemas costeros, cuerpos y cuencas de agua, humedales y manglares, ciénegas, montes desérticos, selvas, entre otros elementos. 2. Se reconoce a la naturaleza como un ente colectivo sujeto de derechos que debe ser respetada en su existencia de forma integral. Y bueno, también se reconoce de igual manera que la naturaleza tiene derechos a la preservación, a la protección de los elementos que la conforman, a ejercer sus ciclos naturales y vitales y sus funciones ecológicas, a la restauración integral de su equilibrio ecológico y a ser legalmente representada. Que estos derechos establecidos en la Constitución del Estado de Oaxaca deben ser garantizados por las autoridades del Estado de acuerdo a la competencia. Y 4, las autoridades del Estado deben garantizar a través de la expedición de leyes secundarias, políticas públicas y programas un uso sustentable de beneficios ambientales de la naturaleza, promoviendo siempre la participación y responsabilidad ciudadana y empresarial en la materia, así como el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí en el tema de, en Oaxaca también ya se ha aprobado la ley para poder prohibir el uso del PET, del plástico que tanto ha dañado al medio ambiente y sobre todo van a dar a los ríos, a los arroyos, y esto ha permitido que Oaxaca también sea una problemática, hoy ha sido una gran problemática hasta el momento, pero que en el Congreso impulsamos esta ley que nos permite precisamente prohibir el uso del PET. A las empresas se le dio un plazo importante de 1 año y medio para que pudieran suplir ese material por otro que no dañara tanto al medio ambiente. Los estados que han reconocido los derechos de la naturaleza en sus respectivas constituciones son Guerrero, Ciudad de México y Colima. En la ley secundaria, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para la defensa y reconocimiento de los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas del estado de Oaxaca, la propuesta es la siguiente. 1. La iniciativa es reglamentaria del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 2. Las autoridades del estado y municipios en el ejercicio de sus atribuciones deben respetar, proteger y adoptar las medidas apropiadas para garantizar los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas. 3. Se proponen derechos y obligaciones para el Estado, municipios y para la propia ciudadanía. 4. La forma de selección de los integrantes del Consejo Estatal de Guardianes, sus distribuciones y obligaciones. Es un tema bastante importante. 5. Dentro de la propuesta de esta ley secundaria es que se propone una figura que represente y defienda los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas, que será el Consejo Estatal de Guardianes con atribuciones y obligaciones. 6. Que dentro del Consejo se cuente con un comité técnico de expertos integrado por representantes de instituciones académicas, quienes brindarán asesoría, tendrán un cargo honorífico en ese sentido. 7. Se propone la figura de los guardianes municipales, coadyuvarán en el Consejo Estatal en la defensa y protección de los ríos y otras fuentes hídricas. Y por su atención, muchísimas gracias. Bueno, aún no se definen de manera concreta el nombre de cada una de las figuras o cargos que existen en esta presentación. Se está trabajando arduamente en el proyecto para que a finales de este mes o a principios de diciembre hagamos la presentación ante el Pleno del Congreso del Estado y esta iniciativa sea enviada a las comisiones permanentes correspondientes para su estudio y posteriormente a su dictamen a fin de someterlo a consideración y votación después de ese dictamen al Pleno Legislativo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Claudia? ¿Comentario? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Freddy. Pues tiene minutitos extras, así que si usted gusta comentarnos algo más sobre esta propuesta que estamos trabajando, ya que es una respuesta a esta necesidad de que se restauren primeramente los ríos Salado y Atoyac. Así que si nos quisiera compartir algo más
sobre esto que se está haciendo? Sí, con mucho gusto. Fíjense que a raíz de que el litigio estratégico trabajó el tema y ganó el caso, ya se empiezan a ver acciones de parte del gobierno del estado en la preservación, en la limpia de estos ríos importantes aquí en valles centrales y que pues están permitiendo precisamente ya pues limpiarlos, que el entorno a estos dos ríos se está pues de alguna manera mejorando. Pero no debemos quitar el dedo del renglón. Su servidor, pertenezco a la cuenca del Papaloapan, donde está, por supuesto, el río Papaloapan, que es un río muy importante en aquella zona y que también pues se tiene que proteger en aquellos casos, en aquella zona no hay todavía acciones por parte del gobierno que permitan ver lo que se está haciendo aquí en el estado, en valles centrales con el río Atoyac y el Salado. Entonces sí necesitamos meterle más power ahí para que podamos, pues de alguna manera incidir en esa decisión del gobierno de apoyar a la protección de los ríos, Claudia. Muy bien, pues muchas gracias, diputado Freddy. Yo sé que se tiene que retirar porque está justo ahorita en el pleno, tiene reunión, así que le agradecemos. Y por último, diputado, ¿para cuándo podría, ya que se presente esta propuesta de ley de los ríos, de los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas, para cuándo podría aprobarse? ¿Al próximo año? A ver, ahorita la presentación que se hizo en el pleno del rango constitucional se está modificando un artículo constitucional, es el 12, y ahí en ese sentido, esa ley que presentamos la anunció el presidente de la mesa directiva que se turnó a la comisión de puntos constitucionales. Ahí se está estudiando, yo espero que ya salga lo más pronto. Yo precisamente estoy platicando con los integrantes, son 5 integrantes de esta comisión, y que permitan precisamente transitar el tema lo más pronto posible, porque sí se necesita este tipo de leyes y proteger los ríos. Entonces, las leyes secundarias van después de que se aprueben la propia reforma a la Constitución. Las que son de rango constitucional, pues sí, prácticamente van a la Comisión de Puntos Constitucionales. La que son leyes secundarias se van a la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, ahí necesitamos, son 2 comisiones que vamos a enrocar para que se pueda transitar en el tema, mi estimada Claudia. Muy bien, diputado. Y por último, ¿nos puede platicar más sobre esto de los guardianes o tutores legales? ¿Quiénes serían? Yo considero que los guardianes deben ser personas, primeramente, con un alto compromiso con el medio ambiente, que conozcan la problemática, que tengan inclusive un grado de estudio que permitan emprender un juicio, que permitan precisamente formar, crear una carpeta, una defensa para donde sea necesaria, ya sea en alguna región, pero en ese sentido sí necesitamos personas que tengan un perfil de vocación, ¿no? En las zonas donde hay ríos. Y precisamente ríos también, por ejemplo, en la cuenca del Papaloapan, que hay varios ríos, hay muchos manantiales. Entonces también ahí se pueden, en la comunidad, como Oaxaca es un estado donde hay usos y costumbres en comunidades, los cargos se ejercen por decisión de la asamblea. La asamblea determina quién podría ocupar un cargo tanto de, ya sea agente municipal, agente de policía, comisaría de ejidal. Entonces, la propia comunidad pondría a la persona que pudiera desempeñar el cargo de defensor de los ríos o de algún manantial. Entonces, y en los municipios donde no hay este tipo de gobierno, vamos a llamarle así, pues ya tendría que ser el presidente municipal con su cabildo, que ellos inclusive ellos propondrían al interior del cabildo una terna y la misma ciudadanía participaría para votar, considero yo,
al mejor perfil quien pudiera ser guardián de los ríos en esta región o municipio. Muy bien, pues muchísimas gracias, diputado Freddy Delfín Avendaño. Sabemos que ahorita está corriendo con trabajo y todo, pero le agradecemos por ser parte de este Congreso Internacional. Así que, de nueva cuenta, estamos aquí para seguir trabajando juntos. Así que en nombre de Earl Law Center y de todos los que estamos colaborando para esta iniciativa, pues que así sea y que sea pronto una realidad en México, los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas. Gracias, diputado. Gracias, Claudia, gracias al profesor Rodrigo Gutiérrez, a la profesora Delia Montero, al diputado Max Correa, a nuestro amigo el maestro Carlos Morales, también por supuesto a Grant Wilson, un director ejecutivo de la organización Earl Law Center, y bueno, pues a Constanza también, muchas gracias por el apoyo. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, y efectivamente yo me voy a referir a una iniciativa de reforma constitucional que presentamos precisamente el año pasado, ya hace casi un año, que establece el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en la Constitución propia del Estado de México. Y de alguna manera también esta iniciativa retrotrae el derecho a la tierra para los pueblos indígenas y campesinos después de que en el 92 pues Salinas canceló estos derechos para los pueblos indígenas y campesinos. Perdón, pero no puedo aquí cambiar la pantalla. Aquí está. Bueno, en primer lugar, la presente iniciativa trata de establecer un nuevo tipo de relación del hombre en la naturaleza, pues a partir de reconocer que la madre tierra es un ser vivo y quien por lo tanto es un ente con derechos. Hoy consideramos que es el momento de establecer en nuestra Constitución Nacional el reconocimiento a los derechos de la naturaleza como derechos pues de antigua generación, entre ellos el derecho a vivir en un ambiente sano, a preservar la flora y la fauna, al uso racional humano y agropecuario del agua de gravedad y del agua del subsuelo, a preservar nuestras zonas protegidas, nuestros derechos naturales. Durante el periodo neoliberal se privilegió la explotación de los recursos naturales por sobre su preservación. Ese es uno de los razonamientos que hacemos al presentar esta iniciativa. Se priorizó, como ya se ha dicho, pues la extracción de hidrocarburos por sobre la producción de alimentos. Se concesionaron casi el 30% del territorio nacional a empresas mineras nacionales y extranjeras, pero sobre todo quienes han devastado estos recursos naturales en países ajenos como el nuestro, lo que no puede hacer en los suyos. Eso es sabido, que todas las empresas mineras tienen una conducta en sus países y una muy distinta en las naciones extranjeras. Los gobiernos del neoliberalismo pues solo benefician a algunos
y empobrecen a millones de mexicanos, pero sobre todo pues atentan y siguen atentando contra la naturaleza y su conservación. Hay que recordar que prácticamente de los cerca de 200 millones de hectáreas que mide nuestro territorio nacional, la mitad más uno, casi 102 millones de hectáreas, pertenecen a ejidos y comunidades, pero en estos 30 años de neoliberalismo, casi 102 millones de hectáreas han sido otorgadas en concesiones a empresas mineras y muchos núcleos agrarios ni siquiera están enterados que sus tierras están concesionadas ya a alguna empresa minera. Por tanto, es ahora el momento de reflexionar y tomar acciones al respecto, considerando modificaciones y límites a nuestros estilos de vida civilizatoria que actualmente están sustentados en la visión ideológica del progreso, que son un enfoque pues antropocéntrico, se enfocan en la explotación y el consumo desmedido de la naturaleza. Debemos iniciar aceptando que la humanidad no está fuera de la naturaleza, sino que es una parte de ella y que ésta tiene límites, y debemos reconocer que el actual estilo de vida desarrolla voracidad para la acumulación capitalista y para la devastación de la vida. Es decir, todas nuestras leyes están prácticamente redactadas, formuladas con una visión antropocéntrica en la que pensamos que la naturaleza es un elemento que depende de la voluntad del ser humano y que la naturaleza pues es un ente sin derechos, más que el derecho de la voluntad del ser humano de hacer con ella lo que le venga en gana. Es necesario reconocer entonces, desde nuestro punto de vista, y así está la propuesta de reforma constitucional que presentamos, en el artículo primero de nuestra Carta Magna, que debemos superar la visión antropocéntrica y proponernos establecer los derechos de la naturaleza al mismo nivel que los derechos humanos. Entonces, lo que estamos proponiendo es eso, en el primer artículo de la Constitución, establecer el reconocimiento de los derechos de la naturaleza al mismo nivel que los derechos humanos. En el artículo segundo, consideramos la importancia de hacer valer los derechos de los pueblos originarios, campesinos e indígenas en lo relacionado a la gestión de sus territorios, bajo las formas de respeto a los derechos de la naturaleza, que es la forma que en su mayoría estas comunidades establecen su relación del día a día con la madre tierra. No obstante que la cosmovisión de los pueblos originarios afrodescendientes es de una gestión armoniosa con la naturaleza, también vemos necesario que más allá de los derechos que el 169 de la OIT les confiere, es importante que insistamos en que también los pueblos originarios tienen la obligación de respetar los derechos de la naturaleza. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza debe ser también a nivel de los estilos de vida. Por ello consideramos que la educación debe fomentar el respeto irrestricto a la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y el respeto también de los derechos de la naturaleza, como lo establece en esta iniciativa que presentamos en el artículo tercero constitucional. Es decir, valoramos que la necesidad de que desde la educación inicial
todo el proceso educativo hasta lo superior, nuestro sistema esté reconociendo, haciendo y promoviendo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Se establece que los derechos de la naturaleza son los derechos al cuidado, a la existencia, a la conservación, al mantenimiento, a la restauración y regeneración de los ciclos biológicos de los bosques, del agua, de la flora, de la fauna y de las formas de vida de los ecosistemas naturales. Por ello, se otorga al Estado la responsabilidad de generar políticas públicas para garantizar la recarga de los acuíferos, así como el cuidado, existencia, conservación, mantenimiento y regeneración de sus ciclos hidrológicos, así como se considera que la transgresión a los derechos de la naturaleza debe generar responsabilidades, como se establece en esta reforma en el artículo 4 de la Constitución. Es decir, que estamos valorando en la iniciativa que presentamos que el Estado mexicano y los ciudadanos tenemos la obligación de reconocer y hacer valer los derechos de la naturaleza. En segundo lugar, la presente iniciativa de reforma considera que los pequeños campesinos requieren tener certeza del derecho fundamental de propiedad que en un tiempo revolucionario de la tercera transformación fue garantizado junto con apoyos mínimos para su actividad productiva, pero que en los años del régimen de autoritarismo y neoliberalismo fue completamente vulnerado ese derecho para dejar en manos del mercado y los grandes intereses capitalistas los destinos de millones de campesinos y miles de comunidades. Como ya se ha dicho por otros ponentes, pues después de la reforma salinista al artículo 27, prácticamente se generaron condiciones para el proceso de privatización y de despojo de tierras, de bosques y particularmente de aguas de los pueblos indígenas y campesinos en nuestro país. Por eso, uno de los propósitos de esta iniciativa de reforma es que se puedan retrotraer los derechos a la tierra que tenían los pueblos indígenas y campesinos de nuestro México. Los pueblos originarios y las comunidades indígenas agrarias y los ejidos pues han sufrido opresión a causa del colonialismo interno y externo, promovido mayoritariamente por empresas transnacionales que explotan sus recursos naturales. Uno de los ejemplos más recientes pues es cómo se pretendió por una empresa cervecera en Mexicali despojar a los ejidos de sus derechos de agua concedidos por el general Lázaro Cárdenas del Río en resoluciones presidenciales cuando se hizo el reparto de tierras en Mexicali. Entonces, no solamente ahí, sino en muchas partes del país, en la comarca lagunera, en el Valle del Yaqui, del Mayo, en fin, en varias partes del país vemos este sistemático despojo de agua y de tierras a los ejidos y comunidades, o en la cuenca, en el Valle de Toluca y en el Valle de México, como día a día las empresas inmobiliarias están despojando de sus bosques y con ello de sus aguas a los ejidos y comunidades de estas tierras. Las tierras de los pueblos originarios durante siglos y generaciones han sustentado a los pueblos. Por lo mismo, en el caso de expropiación para fines públicos, deberán ser valoradas financieramente y en función de este valor, el pueblo originario indígena o ejidal debe ser considerado como socio de la obra pública
que se establezca en ellas, a efecto de que proporcionalmente el valor de las tierras sea cuantificado en acciones o en otros valores y recibir beneficios económicos y ambientales de las obras realizadas. Esta parte para nosotros es muy importante, toda vez que buena parte de ejidos y comunidades en nuestro país prácticamente han sido despojadas de sus recursos sin que hubiera ni siquiera un decreto expropiatorio y mucho menos una indemnización justa. Por eso en la iniciativa que nosotros estamos presentando, estamos introduciendo un concepto de lo que llamamos la indemnización sustentable, de tal manera que cuando haya la consulta previa, libre e informada y la aceptación de un pueblo, de un ejido, para que se lleve a cabo algún proyecto de desarrollo sobre sus tierras, sobre sus territorios, pueda el núcleo agrario, la comunidad, ser parte del proyecto de desarrollo, siempre y cuando ésta lo haya determinado así, y que pueda existir una indemnización sustentable con el ambiente y sustentable financiera y económicamente. Eso es algo que valoramos muy importante para hacer valer el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que las comunidades sean parte verdadera del desarrollo cuando hay proyectos en sus territorios. La presente iniciativa que estamos proponiendo, la correspondiente ley reglamentaria, deberá considerar que todo el excedente de tierra que resulte de la reducción de la supuesta pequeña propiedad, proponemos que la SEDATU constituya un banco de tierras que permita reiniciar pues el reparto de tierras para satisfacer necesidades a campesinos sin tierra, a jornaleros que tuvieron instaurados expedientes de dotación hasta antes de la reforma constitucional neoliberal del 92, así como preferentemente, como ya dijimos, a jornaleros agrícolas y campesinos sin tierra. Debemos reconocer que con la reforma salinista al artículo 27 en el 92, el latifundio quedó prohibido en México. El latifundio en México son superficies de tierra mayores a 100 hectáreas de riego o sus equivalentes. Sin embargo, en estos años de neoliberalismo han surgido, por el acaparamiento de aguas y el acaparamiento de tierras y el despojo, nuevos latifundios. Hay políticos, hay servidores públicos, hay lavadores de dinero que han conformado en estos años nuevos latifundios en prácticamente todo el territorio nacional. Y constitucionalmente el latifundio está prohibido, pero se necesitan restituir los mecanismos legales constitucionales para que esos latifundios puedan ser nuevamente afectados y esas tierras puedan ser dispuestas para satisfacer necesidades agrarias de los pueblos campesinos e indígenas del país. Un segundo punto para considerar es que además de tierras se entreguen nuevos ejidos a los millones de jóvenes jornaleros que trabajan el campo pues en un clima de pobreza, de miseria, de explotación, y que son víctimas con bajos salarios y que buscan su liberación de la pobreza pues emigrando a Estados Unidos y entrando a formar parte lamentablemente del crimen organizado. Creemos que es procedente, por lo tanto, retrotraer en el artículo 27 el reinicio del reparto de nuevos latifundios que se conformaron en el neoliberalismo, porque pues no es justo que muchos de los neolatifundistas, en donde están políticos y exgobernantes corruptos de los regímenes anteriores, que al amparo del poder público se hayan aprovechado para ahora ser
los dueños de grandes extensiones de tierra y de ranchos, como está sucediendo, por ejemplo, hoy en la península de Yucatán, donde incluso muchos empresarios se están prácticamente adueñando de los cuerpos de agua en la península de Yucatán. Así, en tercer lugar, en la presente iniciativa, pues se establecen los derechos de audiencia y justa indemnización a ejidos y comunidades ante los decretos expropiatorios y afectaciones sin decreto y el derecho a recurrir al juicio de amparo. El campo mexicano merece un nuevo horizonte, un cambio profundo, especialmente en favor de los pequeños campesinos, entendidos como jornaleros sin tierra, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, indígenas y afrodescendientes, legítimos defensores de la tierra, de los recursos naturales, el territorio y la productividad del país, los que verdaderamente pues han alimentado a la nación y con quienes existe una deuda histórica. Pues es cuanto puedo mencionar en relación a esta iniciativa de derechos de la naturaleza que presentamos ante el Congreso del Estado para que esta iniciativa sea trasladada al Senado de la República y pueda valorarse en el Senado, al mismo tiempo que si se considera y se valora y se dictamina en comisiones, pues que pueda promoverse y sumarse a otras iniciativas que sabemos que están ya en discusión en el propio Senado de la República. Esencialmente y resumiendo, reconocer que la madre tierra es un ser vivo, que la naturaleza tiene derechos y que esos derechos deben estar reconocidos al mismo nivel que los derechos humanos, y es pues un cambio de paradigma en el derecho, a partir del cual dejamos atrás la visión antropocéntrica para entrar a un reconocimiento de convivencia con la madre tierra y con sus derechos. Pues muchísimas gracias, amigas y amigos. Gracias por la presentación. Pues agradezco la invitación al Congreso. Y pues estoy muy emocionado de poder participar. Sé qué es lo que les voy a compartir hoy. Yo realizo en la Universidad Autónoma Metropolitana investigación sobre derechos de la naturaleza para obtener mi grado en la maestría en Derecho. Sin embargo, lo que les voy a comentar hoy es un pequeño subtema del trabajo que estamos realizando en la universidad. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ¿qué aportes puede dar o qué tipo de soluciones puede dar a esta gestión cuando estamos hablando de aguas transfronterizas? Bueno, pues es el siguiente. Voy a comenzar citando a la doctora María Valera Berros, que ella es investigadora sobre cuestiones de derechos no humanos. Y ella nos hace hincapié en algo. Los derechos de la naturaleza han tenido en su evolución 3 enfoques, con bases en cuestiones espirituales, religiosas, y en la que nos vamos a enfocar en este acápite, que es un enfoque ecosistémico. Podríamos decir que ese es el estado actual en el que estamos hablando nosotros sobre derechos de la naturaleza. Ahora, ¿por qué nos vamos a enfocar en esta cuestión del enfoque ecosistémico? ¿Por qué? Porque se empieza a adoptar ya después de que Ecuador en su constitución del 2008 nos habla de manera general sobre los derechos de la naturaleza como un ente colectivo. ¿Qué va a pasar después de esto? Que se empiezan a judicializar casos. Vamos a tener el primer caso en 2011. Entonces, y es precisamente sobre un río. No hay una manifestación de impacto ambiental, hay afectaciones por una obra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para resolver la Corte y dar ese pleno reconocimiento de los derechos de la naturaleza, tiene que empezar a disgregar ese aspecto general de los derechos de la naturaleza y se va a empezar a configurar dentro del derecho comparado lo que se va a conocer como los derechos diferenciados de las entidades naturales no humanas.
Entonces, ¿qué es esto? El aplicativo del enfoque ecosistémico y los servicios ambientales de una entidad, en este caso, los ríos. Entonces, es lo que tenemos que empezar nosotros a ver cuando hablamos de derechos de la naturaleza, que no se queden solo en ese aspecto moral y ético o en las cosmovisiones de algunos pueblos y colectividades, como ya se ha mencionado de manera anterior. ¿Qué pasa cuando hablamos del enfoque ecosistémico? Nosotros nos vamos a empezar a determinar con base a ese enfoque cuáles son los servicios ambientales que va a proveer y los beneficios que nos da un ecosistema o una entidad natural no humana. Y si hacemos nosotros una analogía, como se ha dado también la evolución de los derechos de los animales no humanos, pues es muy similar. ¿Por qué? Porque para hablar de estos derechos de los animales no humanos, nos empezamos a centrar ya no solo en la dignidad que poseen, nos empezamos a fijar en las características o técnicas de los animales y en las capacidades metacognitivas que desarrollan. Entonces, ese es el equivalente para los derechos de la naturaleza, el enfoque ecosistémico. Entonces, en el caso de los ríos, ha sido muy relevante el desarrollo de este enfoque dentro de la doctrina y los aplicativos jurisprudenciales. ¿Qué vamos a tener? Que al adoptar este enfoque no solamente vamos a resolver los problemas que se dan para las cuestiones de los servicios que nosotros estamos recibiendo, como un recurso hídrico o derechos asociados al agua. Entonces, aquí podemos citar algo que han denominado juristas como Mario Piña Chacón, que es la ecologización del derecho. ¿Qué es lo que sucede? Pues nos encontramos en una segunda etapa del enverdecimiento del derecho, algo que ya nos había mencionado Raúl Brañez, cuando se empiezan a institucionalizar los derechos asociados al ambiente en las constituciones, pero ahora lo tenemos en las Cortes de Justicia. Casos relevantes los podemos encontrar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Argentina, que ha utilizado este enfoque ecosistémico para resolver casos de aguas transfronterizas por pugnas que hay entre las provincias, ¿no? Podremos citar el caso de la provincia de La Pampa, en el cual establece un caudal mínimo ecológico para preservar esos servicios ecosistémicos y el valor que tiene el río. Entonces, eso es muy importante y esos son los aportes que nos van a dar en la actualidad los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya vamos en esta gestión integral de las cuencas, no solo estamos haciendo eso, estamos haciendo un enfoque integral de todo lo que implica hablar. Estamos contando con aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos científicos y aspectos éticos. Entonces, podríamos decir que esa es la evolución de los derechos de la naturaleza en esta etapa, esta década que está terminando, ¿no? El enfoque ecosistémico para resolver los problemas. Y precisamente esa propuesta es algo de lo que hemos estado trabajando en la propuesta de ley que va a reconocer derechos a los ríos en Oaxaca. Una actualización a esa Carta de Derechos que ya se viene trabajando en el Hello Center y en el que empezamos a trabajar con eso, que se empiezan a incluir este tipo de conceptos y de aplicativos en las leyes, un enfoque ecosistémico, y estamos haciendo un reconocimiento que el caudal mínimo ecológico sea un derecho para los ríos. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo las características ecológicas o la función ambiental que tienen los ríos. ¿De dónde podemos obtener toda esta información? Bien, tenemos en el 2012, en el Foro Alternativo Mundial del Agua, en la ciudad de Marsella, lo pronuncio en español, ¿qué es lo que pasa? Que hacen un reconocimiento bueno, más bien exigen que se reconozcan los derechos de la naturaleza para preservar el equilibrio ecológico y las capacidades perennes de los ríos. Y después, ¿qué tenemos? Que cuando hay un reconocimiento de derechos de la naturaleza va a reconfigurar todo lo que implica la participación ciudadana y la gobernanza, que la gobernanza es lo que hay entre la participación y las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las soluciones se empiezan a dar en los aspectos más locales. Y tenemos casos como lo que sucedió en Colombia, que ha sido uno de los países que han creado una línea jurisprudencial sobre derechos de la naturaleza y han adoptado también este enfoque ecosistémico para darle solución a los problemas de sus sentencias. ¿Qué pasa? El caso del río Atrato. Reconoce que hay una relación intrínseca de las personas que habitan en la cuenca ribereña del río y se declara a pronunciar no solamente por estos valores ecosistémicos que tiene el río, también nos va a hablar de los derechos bioculturales y
cómo se van a nombrar a estas personas como guardianes del río, caso muy similar a lo que pasó en Nueva Zelanda con la tribu de los maoris. ¿Por qué? Porque nos empieza a reconocer ese conocimiento, esa ciencia empírica que tienen estas comunidades, estos colectivos, para poder gestionar esos recursos de una mejor manera. ¿Por qué traigo esta colación? Porque si bien nosotros hemos leído a Ostrom y sabemos de la tragedia de los comunes, no es aplicativa para este tipo de comunidades, de pueblos originarios o colectividades. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sentido más amplio del bien común y no es en términos de propiedad como nosotros lo hemos aplicado, ¿no? En nuestras normas de derecho positivo. Entonces es esto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué pasa con este enfoque ecosistémico? ¿Ha sido reconocido en el estándar internacional? Sí, de manera incipiente. Tenemos esta declaración de Marsella en el foro alternativo. Tenemos en 2016 la Declaración de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza sobre el Estado de Derecho en materia ambiental, que nos habla de la justicia ambiental y reconoce entre sus principios rectores del derecho internacional ambiental e incluye el derecho a la naturaleza y los derechos de la naturaleza como políticas que deben adoptar los estados para poder alcanzar esa justicia en materia ambiental. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una evolución de ese contrato social renovado que ya nos hablaba en términos de justicia John Rawls, pero que se va acercando más a lo que nos comentaba Amartya Kumar Sen, Martha Nussbaum, con ese enfoque de capacidades e incluir a todos esos actores que se habían excluido en ese contrato social. Y esto también viene a colación con algo que acuñó Michel Serres. Estamos transitando hacia algo que se llama contrato ecológico. ¿Por qué? Porque estamos adoptando una perspectiva integral de los derechos ambientales, y esto es algo que viene a reforzar autores como Gregorio Mesa Cuadros. ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros, para lograr en términos la tutela y la justicia ambiental de todos estos derechos, bueno, pues tenemos que adoptar ese enfoque de integralidad. Y no debemos excluir a ninguno de los actores y de los factores que se van a ver inmersos. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? ¿Cuáles van a ser los aportes que nos van a dar los derechos de la naturaleza a la gestión transfronteriza de aguas? Y no solamente en el ámbito internacional, lo vamos a ver muy marcado en el ámbito nacional y de manera todavía más marcada en el ámbito local, ¿no? Los conflictos socioambientales. ¿Qué pasa si no respetamos estos derechos de los ríos y sobre todo un caudal mínimo ecológico? Que estamos dejando al municipio adyacente sin agua, o le estamos mandando agua contaminada. Ese es el problema y esas son las soluciones. ¿Por qué? Es una solución. No vamos a decir que es la solución general como tal. Es una aportación que nos vienen a dar los derechos de la naturaleza a esta gestión de aguas transfronterizas o intermunicipales, ¿no? Cuando tienen un enfoque ecosistémico para la gestión del agua, y esto se aplica a las políticas ambientales. Y no solo eso, tiene también un carácter más progresista en la tutela de los derechos ambientales. ¿Qué pasa en 2018 en la cumbre de jueces que se lleva a cabo por la IUCN? Se toma como base el principio indubio pro natura, y para la protección de agua se empieza a configurar el principio de indubio pro agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos establecen los derechos de la naturaleza? Con base en estos principios rectores del derecho internacional ambiental, vamos a ver que corresponden al principio de no regresividad y de progresión. ¿Por qué? Porque van a ampliar la protección de los derechos y la tutela de los mismos. Pero hay un principio que nos va a marcar un carácter indisoluble entre los derechos ambientales humanos y no humanos. Ahora, ¿qué pasa en México? Bueno, pues ya tenemos avances en la materia. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos marca esta pauta que hay entre el nexo entre el derecho al medio ambiente y los derechos de la naturaleza, la Corte Mexicana, en la sentencia del amparo en revisión 307-2016, adopta estos criterios, hace un análisis comparativo de las sentencias que hay, sobre todo para los casos de Latinoamérica, y sí también hace mención en el caso internacional, nos va a decir
que el núcleo esencial del derecho en medio ambiente sano se compone de dos dimensiones, la dimensión antropocéntrica o subjetiva, que es la que vamos a encontrar en nuestro ordenamiento, y la dimensión ecológica, que tiene que ver con el valor intrínseco de la naturaleza, y empieza a desarrollar también este tipo de conceptos, los servicios ambientales, para resolver los casos en materia ambiental. Entonces, aquí tenemos el primer acercamiento dentro de la jurisprudencia en México de lo que va a evolucionar en derechos de la naturaleza en las legislaciones y en las constituciones estatales. Y esto es a lo que deberíamos de atender cuando hablamos de derechos de la naturaleza, que no se quede solamente en una declaración moral, que de verdad tenga un aplicativo efectivo. ¿Y cuál es el aplicativo efectivo? Bueno, tener en cuenta estas características sociales y los actores que se ven implicados, y el carácter y el enfoque ecosistémico para darle una solución a estos problemas ambientales. Bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias también a todos los maravillosos ponentes y asistentes de hoy. My name is Grant Wilson. I am the Executive Director and Directing Attorney at Earth Law Center, located in the United States in Boulder, Colorado. I've been working to advance the rights of nature since 2013, and so I am inspired about how far this movement has come in Mexico and in many other nations in a short amount of time. Today, I will give you some background about our organization and then discuss some ideas about how to uphold the rights of rivers that flow through multiple jurisdictions, including transnationally. Earth Law Center is a team of legal professionals that advances a new Earth-centered DNA for our legal system, including recognition of the rights of nature. And we call ourselves Earth lawyers because we fight for recognition of the Earth's laws. And towards this goal, we work on model laws recognizing the rights of nature. We work to put ecological laws into practice globally. And we also train the next generation of legal professionals with cutting-edge tools they need to help save the planet. And so if you are a politician or an advocate and believe that rivers and other ecosystems have legal rights, but are unsure about how to make that work in practice, I hope that you call upon Earth Law Center and the other organizations here today to help you. We wrote the law school textbook on the rights of nature, and we provide pro bono legal support to interested governments. Now, we are at a decisive moment in our civilization's history. Populations of freshwater species have declined 84% in the last 50 years. Our rivers are being drained and filled with plastic. The climate is changing. Children look to the future with fear. And the reason is that our legal system is rooted in the exploitation of nature, including rivers. As a young lawyer, I spent years fighting against governments that allowed rivers to be diverted and dammed to death. And oftentimes this onslaught was not only legal, but encouraged by a culture of consumption and an economy that measures success based on hollow economic growth. And the law itself treats water as a mere commodity, which we exploit to the maximum extent allowable. And as a result, even the mightiest rivers are shriveling and dying. So together, in this moment of great ecological calamity for rivers and other ecosystems, we need urgent, transformative change. We need to create a new DNA of the legal system that protects Mother Earth and her sacred rivers. Now, as you've heard this week, the world is awakening to the rights of nature with an emphasis on rivers as a compelling solution. Countries are recognizing the rights of rivers through treaty agreements, landmark court rulings, statutes, tribal laws and resolutions, and other mechanisms. And this is taking place in places such as Bangladesh, Colombia, New Zealand, even the United States. Rivers are being recognized as having rights to exist, to be free from pollution, to flow, and so forth.
So we are witnessing a rights-based revolution for nature. And this will not only transform the law, but also our culture, because with rights comes respect for nature. One of the ways Earth Law Center contributed to this movement is by co-drafting a Universal Declaration of the Rights of Rivers. And the declaration is a project of NGOs, scientists, indigenous leaders, governments, and others to define the basic rights to which all rivers are entitled based on science and policy needs. And these universal rights exist regardless of the jurisdiction or multiple jurisdictions in which a river flows. And while the declaration was the product of a discrete group of people, it is also open source for all to use. It's a gift to the planet. And so please use the declaration as your own in whatever way supports your work. It's available on rightsofrivers.org online in English and Spanish. Now I'll discuss some of the transboundary river issues that are a topic of this conference. And I specifically will highlight the rights of transboundary rivers that span the USA and Mexico border. In total, there are dozens of transboundary rivers, as well as 20 aquifers that underlie the US-Mexico border. And 3 of these rivers are the subject of a 1944 treaty between the United States and Mexico, those being the Colorado River, the Rio Bravo, and the Tijuana River. Now, I live near the headwaters of the Colorado River, and for 2 million years, the Colorado River emerged from the peaks of the Rocky Mountains, and it grew larger and larger, roaring as it flowed towards the Sea of Cortez, where it fed an immense delta larger than the entire state of Colima. Bobcats, puma, jaguars, deer, wild boar wandered the delta's forests. During its journey to the ocean, the river flooded desert plains, and when it receded, it left behind marshes, wetlands, and ponds in which life flourished. Now, only over 100 years later, the Colorado River has become the most dammed and diverted river in the world. It rarely reaches the sea. The delta, once immense, is less than 1% of its original size. Entire generations of plants and animals have been lost. And we have committed an act of ecocide, a crime against nature. And this is also a human rights issue because indigenous peoples living in the delta have been deprived of clean and adequate water. Next, the Rio Bravo, also known as the Rio Grande, once sustained tens of thousands of Native Americans. In its southern portions, the river gave life to willows, cottonwood, lilacs, expansive fields of greenery, and pink sands, which intermingled into a sweet fragrance that we may never smell again. Now the Rio Bravo is one of the most 10 endangered rivers in the world. The river is shriveled, a mere trickle compared to its former glory, and it is severely polluted. And finally, the Tijuana River flows along the Pacific coast near Baja California in Mexico and Southern California in the United States. Once it gave life to thriving and biodiverse ecosystems during the wet winter months, supporting seasonal migratory patterns of many species, and now it is full of sewage and forced into a narrow concrete channel. We must not normalize the destruction of these great transboundary rivers, nor must we believe that we are too late to restore them to health, because we are not. The only question is how. Now, as with many transboundary rivers, the Colorado River, Rio Bravo, and Tijuana rivers flow through hundreds of jurisdictions, including national borders. There are, of course, also transboundary waters between Mexico and Belize and Guatemala. But these political boundaries are meaningless from a river's perspective. A river and its encompassing watershed is a single living entity that does not recognize jurisdictional lines. And we must reflect this reality in law by cooperating internationally towards the shared goal of restoring freshwater ecosystems to health. And so, where do we start? Well, my first recommendation is to consider incorporating rights of nature into transboundary water treaties. Currently, the 1944 Water Treaty between Mexico and the United States treats rivers as a mere commodity, fully dividing the water between the two countries
and leaving nothing left for nature itself. International treaties must begin to consider the rights of rivers. The purpose of transboundary water treaties can be reimagined to not only dictate how much water each country may divert, but to establish what obligations humans have to protect, to maintain, and to restore rivers to health. And as a first step, the International Boundary and Water Commission, which oversees the 1944 Water Treaty, should create a working group to merely explore the rights of rivers. This is a low stakes and therefore easy place to begin. And within this process, the working group should give a formal voice to nature, to rivers, as represented by legal guardians, so that humans get in the practice of listening to nature for legal advice and wisdom. And while this would be a new and novel approach, the rights of nature is already being advanced in other international fora. For example, parties to the Convention on Biological Diversity recently encouraged countries to consider, where appropriate, the rights of nature as part of the treaty's draft post-2020 implementation framework. Meanwhile, for more than a decade, leaders across the world have been exploring the rights of nature within the UN Harmony with Nature initiative. The rights of nature is beginning to take hold internationally and can be promoted through treaties. Now, number two, although a transboundary agreement that recognizes the rights of rivers is a good idea in the medium or long term, we must take action even sooner. And so my second recommendation is for governments, indigenous peoples, and other entities in Mexico to urgently recognize the rights of individual transboundary rivers and watersheds within your domestic legal system, and to encourage your neighboring governments in the United States, Guatemala, and Belize to do the same. There's already significant precedent to support this. As you know, 3 states in Mexico currently recognize the rights of nature, and more are coming. Several governments, including Mexico's federal government, are also considering recognizing the rights of rivers. In the United States, the Yurok tribe and Nez Perce tribe have recognized the rights of the Klamath and Snake rivers, respectively. I encourage the urgent recognition of the rights of the Colorado, the Rio Bravo, and the Tijuana River, along with other transboundary rivers in Mexico's neighboring countries. Formally asserting the rights of rivers, even if they are not yet recognized through treaty agreements, will establish a variety of new legal tools and incentivize the restoration of these rivers to health. You can also take the important step of setting up legal guardianship bodies to represent the rights and interests of nature in a formal capacity. We are already working with lawmakers at the state and federal level to set up these sorts of institutions, with each watershed having 1 or more qualified legal guardians to represent their rights and interests. And I believe that soon we will begin to see other rivers whose rights are recognized on both sides of a border. For example, we are fighting to recognize the rights of the Marañón River in the courts in Peru. Its rights are already recognized in Ecuador. And so it could become a river whose rights are recognized within 2 nations. And naturally, the next step would be an international agreement between Peru and Ecuador to coordinate on the rights of the Marañón River. This could serve as a blueprint for Mexico, the United States, and other places considering the rights of transboundary rivers. My third recommendation is for Mexico and other nations around the world to officially endorse the Universal Declaration of the Rights of Rivers. Although providing an endorsement of the declaration does not create binding obligations, it does express support for the notion that all rivers have rights. An endorsement can also be a starting point to begin a larger conversation within a community on how the rights of rivers can meet local conservation and clean water goals. Some governments, such as the sovereign government of the Yurok tribe, have already signed on, and other governments are even writing rights of rivers laws inspired by the declaration. Now, fourth and finally, my last recommendation is to establish a Transboundary Rights of Rivers Alliance. This could be a working group to advocate for within Mexico, the United States, and other nations to work together to create new governance structures that respect the rights of rivers and eventually restore key transboundary rivers to health. Some of the goals of this alliance could be to support transnational river restoration projects, to consider legal action to uphold the rights of rivers in both domestic and international legal fora, and to conduct further research on transboundary rivers and the rights of nature.
as well as to spread awareness on the rights of nature and to unite and coordinate multiple movements that have the same or similar goals. Now, to conclude, I want to remind you that merely tinkering with the legal system will not solve the global ecological crisis. We need a revolution of the law, or rather a rewilding of the law in order to save nature. We invented the law, and it was not that long ago when we did so, and we can reimagine the legal system to uphold the rights of nature and of rivers, as well as human environmental rights and indigenous rights. Together, we can create a better future. Muchas gracias.